buenos días, tengan todos ustedes, estimable auditorio de CNR Noticias. Los saluda Armando Avilés, como todos los días en este programa de Convergencia Informativa de 11 a 12 de la mañana, como todos los días excepto los jueves. Convergencia Informativa, un programa local con proyección nacional. Pero en este caso vamos a tomar algunos temas actuales que pues tienen la información que hay, es muy amplia la información que hay, los acontecimientos son vertiginosos. Que vivimos una época de transformaciones radicales, de acciones muy fuertes, de acciones de todo tipo, ¿no? Entonces, estábamos viendo el asunto de que está entrevistado. Recuerde que la característica que tengo y que este programa ha tenido es de darles a los acontecimientos noticiosos, tomarlos como un referente, y encubrirlo dentro de un marco teórico para hacer entrevistas y darle un contenido más amplio, más profundo, para poder entender estas temáticas, ¿no? A veces algunas gentes me han reclamado, ¿no? Porque dicen, no, pues es que por la profundidad de las entrevistas, o porque a veces como que se les hace un poco difícil, pero esa es la única manera en cómo puedes introducir a la gente en este tipo de temáticas. Las cosas no son sencillas. Para quienes estamos todos los días o por muchos años en este asunto de estar leyendo, de estar pensando, de estar discutiendo, de estar analizando, pues lo vemos como algo normal y cotidiano. Pero entre más te introduces a la realidad, más se complica, ¿no? Porque un hecho tiene otras múltiples facetas, múltiples interpretaciones, y llega un momento en que no es fácil encontrar la síntesis o llegar a un punto en que encuentres lo esencial o elemental de una nota, de un tema, ¿no? Entonces sí tienes que estar, pues, es complicado, ¿no? Es complicado. Pero sobre todo es más complicado cuando tienes que, estos temas así escabrosos o complicados, que a veces nos cuesta trabajo a nosotros también entenderlos, sobre todo llevar a una síntesis, hacerlos accesibles al conjunto de nuestro público, porque aquí pues hay de todos, gente con ideas diferentes, y cuando nosotros estamos aquí entre las cámaras es complicado porque no podemos actuar en función de nuestro criterio, en función de nuestras preferencias, sino que estamos considerando todo el vasto público que nos escucha o que nos ve. Ese es el reto que tenemos, de hacer accesible o digerible un tema, ¿no? Entonces, en este caso, les decía yo, con respecto a la información, pues hay mucha información en este momento, ¿no? O sea, hoy en esta época, más que nunca, estamos bombardeados de tanta información. O sea, ahorita ya cualquier persona que maneje el asunto del internet o que se meta a Google y todo esto, pues toda la información la obtiene ahí. Pero a veces tanta información, yo les decía en los programas anteriores, confunde. Aquí siempre hago la comparación de lo que le llaman los arquitectos la contaminación visual. Esto es cuando ustedes van por un bulevar, una calle, de tantos anuncios que ven, tantos carteles y todo esto, que ya no ven ni uno. O sea, esa es una contaminación visual. Ven tanta propaganda, tantos anuncios, que ya no alcanzan a distinguir. Entonces, en el caso de la información pasa algo parecido. De tanta información que tenemos en la actualidad, y con esta de los medios electrónicos, es muy complicado también ser selectivos o sintetizar o entender la esencia de la información. Y además también aquí se complica por la cuestión de las ideologías o las interpretaciones. Como dice alguien por ahí, en este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira, todo es según del color del cristal con que se mira, como decía un poeta Campoamor. Y esto, la interpretación que le daríamos, pues que hay muchos criterios, pero a nivel de las ciencias sociales o en las ciencias de la comunicación, siempre hay algo más cercano a la verdad, y esto es en cuanto a los hechos. Es muy complicado porque la interpretación de los hechos lleva su carga, pues, su carga ideológica, su carga de preferencias. Entonces, como les comentaba, para nosotros venir aquí, pararnos enfrente, y es además una responsabilidad para aquellos cuando ya se tiene un compromiso de informar, o que esta información
cumpla un propósito de transformación, un propósito de provocar una reacción positiva, una reacción favorable a la mayoría de la sociedad, o sea, es más complicado todavía, ¿no? Entonces les decía la multiplicidad de la información que hay en cuanto a los periódicos, en cuanto a las tendencias y sobre todo también en el medio de las comunicaciones. Nosotros estamos regidos por una ley de telecomunicaciones que la regula la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces las concesiones de radio, televisión, las da pues el Gobernación y pues ya pues las compra y ya utilizan el espectro radioeléctrico y televisivo. Entonces de esta manera pues hay un control mediático y hay un monopolio de la información. Entonces espacios como el que tenemos nosotros, un espacio que hay cierto grado de libertad en cuanto a expresar y en cuanto a decir y tener un criterio propio, externar ciertas ideas que en otros no las manejan. ¿Por qué? Porque pues no es comercial ni es de los intereses de los grupos monopólicos, en el caso, por ejemplo, ahí de Televisa, de TV Azteca, de todos estos grandes corporativos mediáticos. Entonces, en este caso, la responsabilidad que nosotros tenemos es traer la mejor información, pero nos ocupamos, les comento esto, que cuando hay una serie de competencias en términos también de medios, en cuanto a que muchas veces no reconocemos al otro, pues creemos que nosotros tenemos la verdad o queremos que nuestro programa es el mejor que el del otro, porque así somos, ¿no? Tendemos, el ser humano tiene esa tendencia natural a querer alabar lo suyo. Y a veces esto confunde más con la publicidad y la mercadotecnia, ¿no? Porque esta época actual es de mercadotecnia, hasta hay carreras y hay especialidades en esto de venderles un producto, y a veces las ideas, los programas se toman como productos. Entonces, hay es muy interesante todo este asunto, ¿no? Pero yo les comentaba lo de la información, toda esta disertación que les doy, es por respecto a la información, de que ahorita hay tanta información que sí tenemos que ser muy selectivos, muy sintéticos, muy concretos, en todos los niveles, porque además de la información siempre lleva un interés sobre todo que está controlada la información por grupos económicos fuertes, por grupos políticos, que pretenden dar X idea de una realidad o que venden o repiten muchas veces una idea para convertirla en verdad, en esa táctica goebbeliana, ¿no? O sea, decir muchas veces, 1000 veces una mentira hasta que se convierte en verdad, como dice este lema goebbeliano de Goebbels, que era uno de los ministros de propaganda del Führer, del Hitler, y cómo eso pues, lo han adoptado muchos publicistas políticos sobre todo, ¿no? Entonces sí es complicado el manejo de las ideas, el manejo de los conceptos, y a veces también, sobre todo las personalidades. Aquí entra pues nuestro estilo personal, nuestra forma de decir las cosas. A veces pues no somos muy educados o muy solemnes, y la sociedad que vivimos nosotros es una sociedad que está impuesta a la solemnidad, a la etiqueta, al acartonamiento, ¿no? Salirnos a veces del statu quo, de lo establecido, de lo que es tradicional, de lo que es el rigor, pues es complicado también, no es fácil hacerlo, ¿no? Y pues a veces se pueden manejar, a veces una cuestión sobre la cuestión del lenguaje, el manejo de conceptos, a veces para unas personas resulta grosero o resulta vulgar o resulta inculto decir algo, pero depende del contexto en que se diga, ¿no? Yo quiero decirles, por ejemplo, en el aspecto de la literatura, en el aspecto de la moda literaria, se utilizan palabras fuertes a veces, como para darle más énfasis a un planteamiento. Entonces, a veces el puritanismo también existe entre los medios de comunicación. O sea, hay una tradición en este país, una concepción reaccionaria, una concepción puritana en los medios. Y a veces se vulgariza también, porque a veces en el hecho de simplificar las cosas, en el hecho de ser muy francos, caemos en lo corriente, en la chabacanería, pues. No hay ese manejo sutil de las ideas, de esto, no. Cae la gente a veces, y eso está poblado, los programas televisivos de porquería, ¿no? De chascarrillos, de cosas, y la mayoría de los programas así son, o sea, no tienen contenidos
y no llevan a nada más que la superficialidad, a querer distraer a la gente con tonterías, con cosas, no los hacen pensar. El que quiere hacerlos pensar es un programa que pues no es muy atractivo, no atrae pues, sobre todo a la gente de bajo nivel cultural o gente que no tiene capacidad de ir más allá de querer progresar, de querer cultivarse, de querer saber, ¿no? Porque hay gente que es muy sencilla, que no tiene estudios, pero es que hay gente muy inteligente y que te captan las cosas al decir rápido. Y aparte tiene una capacidad de retención, una capacidad de a veces que tú piensas y estás hablando con ellos como gente que dice, no, pues esta gente es muy, muy educada, muy culta, ha leído mucho, ¿no? Y es gente que a veces no ha llegado ni siquiera a la primaria, no ha terminado, y gente que tiene una formación porque leen, porque son gente que escuchan, etcétera. Bueno, todo esto que estoy diciendo, a veces, bueno, con respecto a la información, aquí ahorita hay mucha información, ya se va a venir lo de las campañas, lo que yo le llamo la ruta hacia el 2018, y va a haber una avalancha de oferta electoral, de oferta de las personalidades, y ahí es donde hay que estar con los ojos abiertos, estar cada palabra atrás de lo que ver la intención del que está comunicando ese planteamiento, esa idea, qué es lo que quiere decir o qué es lo que intenta decir, ¿no? Bueno, pero voy a cortar para pasar de una vez a materia. El día de ayer estuve manejando, que vengo dándole mucha importancia al tema del evento de las privatizaciones que se están dando por parte del gobierno de Kiko, del gobernador y la gente que está a su alrededor, y concretamente una concepción que arranca de las privatizaciones del propio PAN y del PRI y que han aprobado a nivel nacional y que están replicándolas en todos los estados, que es eso lo que es la Constellation Brand, lo que es las desalinizadoras. Y el día de ayer yo trataba el tema del terreno, que aquí lo estuvieron difundiendo la noticia, de dónde se va a edificar el tema, la desalinizadora aquí en Rosarito. O sea, todo ese terreno que ya está tratado, quién sabe qué está. Yo hacía una serie de preguntas y cuestionamientos hacia la autoridad para que nos dijeran en términos de una serie de requisitos que se tienen que cumplir para avanzar en esto de la construcción de esta desaladora, ¿no? Y lo importante en esto es meter el tema, que se debata, que la gente se interese. Por eso es importante, hacía toda esta disertación hace rato, de empezar a tratar estos temas, porque esto es muy grave lo que se está dando y a veces nosotros no nos damos cuenta porque vivimos un mundo el que nos lo pintan, pues, porque ese es el objetivo de los medios, de distraernos, porque la gente sale el viernes, lo que quiere la gente que trabaja todo el día, que anda haciendo talache, es salirse y esparcirse, ir a su casa, ver la televisión, lo que sea, ver programas de chuscos, lo que sea, pero no ponerse a pensar, porque a veces sí te provoca pues una reacción de que te des cuenta de tu realidad, ¿no? Y lo que no menos le quiere la gente es eso, ¿no? Y a veces esto provoca una dificultad para asimilar estas temáticas, pero hay gente que sí está interesada, que no es la mayoría, pero hay gente que en un momento ocupan van ocupando un liderazgo de opinión en su comunidad, en su colonia, en el círculo donde se reúnen. Y para eso es este tipo de programa, ¿no? Porque sobre todo que la información se vaya multiplicando, que la información se vaya replicando y que otros le vayan interpretando y le vayan poniendo también de lo que ellos saben, ¿no? Por eso es la idea de provocar esta reacción. Y cuando nosotros hacemos la denuncia, cuando interpretamos un tema noticioso, es con ese objetivo. Y yo decía el día de ayer de que aquí está y daba elementos como estas acciones de estos gobiernos que han llegado para enriquecerse. En el caso de Bajamar, cómo se instauró ahí y que luchó la gente y aún así el gobierno le hizo caso omiso como lo están haciendo ahorita cuando hay mucho más oposición en el caso de la Constellation Brand. O sea, todas estas cuestiones los tenemos aquí ya presentes en la región de la zona costa, ¿no? El día de ayer observaba yo el dramatismo que ha llegado este señor Filiberto, el Fili que le dicen,
que está junto con su hijo ahí en la torre, el muchacho, el joven que ayer se dio un evento en la mañana, cuando pretendieron pues que se les acabó el agua y pues, él tiene que estar comunicando por su celular y todo eso. Pues, hay una situación muy dramática ahí donde podemos observar nosotros, si se meten ustedes a la página de este movimiento, la actitud de los trabajadores, de una actitud no sé, de gasteril, pero aparte de gasteril, arrastrada, ¿no? De cómo se prestan a ese juego, y los mandan como golpeadores ahí a detener, a impedir la entrada de la Cruz Roja, para que entrara la Cruz Roja y auxiliar, y que pudiera ir en auxilio o revisarlos en su estado de salud, porque pues, este muchacho ya tenía un problema ahí que estaba, no sé, que estaba orinando sangre, una cosa bastante difícil, ¿no? Y aparte de esto que don Philly tiene problemas de diabetes, tiene problemas, y no tenía agua, se le había acabado el agua. Entonces es una actitud criminal la que ha adoptado la Constellation Brands. Entonces yo decía el día de ayer de cómo nosotros hemos llegado a ese grado de sensibilidad, cómo es posible que un ser humano, un señor ya, pues ya está mayor, don Philly, anda encaramado allá en aquellas alturas del techo junto con su hijo, arriesgando la vida, arriesgándose a las 3 de la mañana para luchar por nosotros. O sea, ¿de qué estamos hechos nosotros? O sea, que estamos esperando que nos resuelvan el problema. Siempre estamos en esa actitud de negligente, ¿no? Esperando que los otros se muevan, esperando que los otros resuelvan los problemas de la violencia. Esperamos que el vecino se aviente el tiro y nosotros estar ahí cuichitos, esperando hasta que los otros se resuelvan. Un oportunismo, una falta de valentía, una cobardía, porque a eso hemos llegado a ser cobardes. Pero eso sí se trata de algo donde ya tengamos que sobresalir o aparecer como los chichos, ahí somos los primeros. Porque ese es el problema del yo-yo, pues. La gente siempre, cuando se trata de algo, la gente quiere sobresalir y aparecer en la foto y ahí que los vean, que ellos están ahí. Pero donde se requiere de valentía, de decisión, como son estos actos de defender tus derechos, de defender lo tuyo, lo que están haciendo, ahí no, todo el mundo se hace tonto. Y digo esto porque ahí, pues, esta gente que están de manera valiente, de manera exponiéndose, porque te estás enfrentando a intereses muy poderosos ahí y aliados, el gobierno, un gobierno parasitario que llegó con una votación pírrica al gobierno. Está es legal, pero es ilegítimo, ¿no? En términos de la legitimidad, porque la legitimidad no se entiende nada más en cuanto a que tengas mayoría de votos. Y aparte es una minoría, le digo, que aunque llegó a la votación este señor a la gubernatura. Pero aparte de eso, pues no escuchan la voz del pueblo, pues la voz que les está diciendo que reflexionen de cómo es posible, y sí es posible, ¿no? Al grado que hemos llegado, que se le están dando 500 millones de pesos, elaborándoles un acueducto a estos señores, regalándoles prácticamente la tierra, para que vengan a hacer una compañía. Ahí ya rebasan los límites de lo que se le llama la corrupción, ¿no? Porque a veces es lo que existe a veces con la cuestión de las banderas, ¿no? Que ya le ponemos una etiqueta, la corrupción, y todo es corrupción. Aquí yo creo que es falta de ya no tener madre, pues es en ese sentido. Bueno, ¿hasta qué grado de degradación? La degradación ha llegado al ser humano, pues. O la ser humano, como dirían, para que las feministas me vayan a torcer ahí. O sea, el ser humano hemos llegado en términos, ¿a qué grado de degradación humana hemos llegado? De que no nos respetemos a nosotros mismos. Y les comento esto, porque hay legalidad, hay leyes bien hechas, bien estructuradas, hay control ambiental, donde no se permite ese tipo de empresas, pero la corrupción o en este caso los intereses y la poca vergüenza de estos funcionarios han llegado a eso, a provocar, a exponer a los ciudadanos al enfrentamiento. Estamos como en la época cuando el porfiriato está entregando los recursos naturales, regalando los recursos naturales, como lo han hecho también con las minerías, lo han hecho con el caso o sea, lo han hecho con las minerías, en el caso
de la minería y otras, y el propio petróleo, lo que están haciendo ahorita, cómo están entregando este país, están despedazando este país, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que este hecho que estamos viendo nosotros, el hecho del señor que está encaramado ahí en la torre esa, y que está sufriendo las consecuencias y que no están permitiendo que los servicios de salud lleguen para checarle sus signos vitales, para si es diabético que le lleven quiere suero, que requiere se requiere de un protocolo de lo que es una huelga de hambre, ¿no? O sea, ¿cómo lo está permitiendo el gobierno? Y cómo son actos criminales, pero a veces con una palabra y una salida fácil. Hoy día lo que decía este señor Rueda, ¿no? Dando explicaciones, pues estúpidas es la palabra correcta, ¿no? Pues, piensan que nosotros que no pensamos o qué. O sea, una actitud así de esa naturaleza son nuestros gobernantes, los que tenemos nosotros. Y de eso debemos de avergonzarnos. Claro que nosotros no votamos por él, pero la gente que votó, la poca gente que votó, incluso la manipulación que hicieron, porque ellos llegaron al voto a través de una campaña. Y esa campaña costó dinero, y ese dinero que gastaron fue dinero que se hace falta para otras cosas. Porque ese tipo de funcionarios inservibles, que nada más llegan ahí a buscar para enriquecerse, no llegan ahí para resolver ningún problema. O sea, ¿de qué caso tiene tener ese tipo de gobierno? Cuando están pactando con todo tipo de criminales. Esa es la situación que debemos de preguntarnos nosotros, ¿no? Pero vamos a hacer una... no, todavía tenemos tiempo. Les comento esto porque yo no sé en cómo estén las cuestiones ahorita aquí de este movimiento. Creo que el día de mañana se reúne el Congreso. Y no sé si ahí si tenga Carlita, ahí tenemos en producción una entrevista que la grabamos para ver nomás la actitud de este tipo de gente que estoy hablando, ¿no? Si puedes, Carlita, poner ahí está, mire. Este señor es Carlos Torres. Este señor es uno de los diputados que aprobaron las reformas estas de la privatización. Y está en campaña, ahorita anda en campaña, porque ahí fue una entrevista que le dio a un compañero periodista, pero anda prácticamente en campaña el señor, en lugar de estar ahí, y ahí está hablando ya de que está haciendo una legislación, es lo que está haciendo, es una legislación que está proponiendo. El poder presentar una iniciativa. Este jueves en el Pleno del Congreso, en la siguiente sesión, se va a poner a discusión de los diputados una modificación a la Ley de Participación Ciudadana, que quiero explicar un poco por qué presenté esta iniciativa. Tenemos 1,700 organizaciones de la sociedad civil. No hay ningún otro estado en el país que en relación a la población tenga el número de personas que de manera voluntaria participan en centros de rehabilitación, en albergues, en casas migrantes, en asociaciones de protección animal, bueno, de apoyar a personas con discapacidad. ¿Qué es lo que estamos planteando? Alrededor de estas 1,700 organizaciones hay muy buenas iniciativas, hay muy buenas propuestas. Tenemos también, Jorge, 52 universidades. En estas 52 universidades también hay muchas de ellas con reconocimiento nacional. Hay miles de estudiantes que presentan tesis, que presentan proyectos, pero luego nos encontramos las tesis en las bibliotecas empolvadas, Jorge, desgraciadamente. ¿Qué fue lo que propuse? Lo que propuse es que cualquier organización de la sociedad civil registrada y cualquier universidad puedan presentar una iniciativa de ley directamente, Jorge, sin pasar por todos los procesos. Y una vez que presentan la iniciativa, con mayoría de sus consejos, tiene que ser sobre el tema donde está la organización. Si es una organización de medio ambiente, sobre medio ambiente. Si es de educación, sobre educación. Se presenta la iniciativa y si en 30 días el Congreso no le contesta, inicia ya el procedimiento legislativo como cualquier propuesta de uno de los legisladores. Como aceptado. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque hay muchísimas ideas, muchísimos proyectos, planteamientos que nos pueden ayudar en muchos temas, pero luego me dicen, no, Carlos, para presentar una iniciativa
me piden 500 firmas, luego me platicaba Leonardo Fernández, me decía, luego ya llegamos ahí, me dice, no, pues que tienes que ir al Instituto Electoral, y luego no, que ya venció la credencial, que esta firma no te cuenta. Es muy burocrático, y es muy burocrático para la gente que quiere presentar propuestas. Esto le va a meter una dinámica muy buena al Congreso, porque todas las comisiones van a estar recibiendo iniciativas. Yo aquí lo que quiero pedirles es a los ciudadanos que nos están organizando, estamos empezando con universidades y con organismos de la sociedad civil, porque son grupos ya muy organizados. Claro. Vamos a buscar otros esquemas para que cualquier ciudadano se le facilite el poder estar participando. Yo quiero decirte, Jorge, que hemos estado trabajando mucho con organismos de la sociedad civil. Hicimos una alianza con un grupo de 23 organizaciones, con la Red ACER. Cuando tenemos las jornadas, nos acompañan, porque la mejor manera de trabajar con la comunidad es haciendo equipo con otros que ya trabajan en comunidad. Lo hacemos con Fronteras Unidas Pro Salud, ellos llevan su consultorio médico, en fin, lo hacemos con varias organizaciones, firmamos un convenio, ha dado muy buenos resultados en la zona este. Estamos trabajando también con Tijuana Innovadora y muy en especial con un proyecto que se llama Tijuana Verde. Tenemos en Tijuana 0.8 metros de área verde por habitante, Jorge. ¿Cero qué? 0.8 metros de área verde por habitante. ¿Cuánto debe haber? El mínimo que recomienda la Organización Mundial de Salud, pero es el mínimo, Jorge, sí, no lo que deberíamos de tener. El mínimo. El mínimo son 9.2 metros de área verde por habitante. Aquí tenemos 0.8 metros. Bueno, miren, ustedes están viendo una entrevista que se las prometí. Todavía tiene más. Y lo importante de esta entrevista es el cinismo de este señor, de este Carlos Torres, que ahorita anda prácticamente en campaña. Y lo que le decía ayer, que resulta que quieren hacer de la base, de la presa, quieren reforestar cuando se robaron toda la tercera etapa del río Tijuana. Y aquí esto va a seguir. Le cortamos porque ahorita ya tenemos en la línea a una entrevistada, porque es muy importante por el asunto que estamos tratando de la zona costa, es el asunto del agua. Y esta es la licenciada Marisol Pérez Prado, que ella está en Ensenada y tiene una lucha por la cuestión de rescatar el agua, pero le vamos a dar la voz, por eso interrumpimos lo de la entrevista. Vamos a continuar con la entrevista porque esto va para rato. Entonces, de la entrevista que le hicieron a este señor, pero vamos a ir a nuestra entrevista para tocar el tema del agua. Adelante, Marisol, bienvenida. Te hablas aquí a Convergencia Informativa con Armando Avilés. Sí, Armando, pues agradecerte el espacio para que la más cantidad de personas se enteren de esto. Nosotros acá en Ensenada iniciamos igual que Mexicali con la lucha por el agua. Ellos, al momento en el que nosotros aquí en Ensenada nos enteramos que viene la ley de agua de Kiko Vega, me comunico de inmediato con varios de mis compañeros de Mexicali Resiste y les planteo la idea de un referéndum para abrogar la ley del agua. Afortunadamente, como tú ya sabes, Kiko Vega abroga la ley del agua, porque se dio cuenta que la inconformidad de la ciudadanía de Baja California era mucha y que no íbamos a permitir que se privatizara el agua en ley, ¿no? Sabemos que en los hechos, en la vía de los hechos, ellos están pretendiendo, el gobierno de Kiko Vega está pretendiendo privatizar el agua, ¿no? Tanto su uso como su administración, como llevarla a los hogares, etcétera. Nosotros, dada la lucha que empezamos y que emprendimos por el agua, nos vamos adentrando un poco al tema de los 9 millones de metros cúbicos de agua que le corresponden a Ensenada del Río Colorado. De esos 1.850 millones de metros cúbicos que le corresponden en general al estado de Baja California y Sonora. Entonces, nos enteramos que esos 9 millones nos corresponden por decreto del gobernador y empezamos a investigar acerca de cómo llega, cuánta llega, a dónde llega, qué colonias son las beneficiadas, porque estamos en el entendido, de acuerdo al decreto, el agua del río Colorado es para consumo humano, para uso domiciliario, uso doméstico, pero no uso doméstico para trapear, lavar trastes, no, uso doméstico para que la gente pueda abrir su llave y consumir agua, ¿sí? Sí. Porque ahora ya nos han acostumbrado a comprar garrafones. Sí, porque es un negocio, pues. Te escucho. Bueno. Ajá, ¿te escucho? Mira, Marisol, yo escuchaba tu planteamiento y por eso me llamó la atención, porque yo aquí el programa se ha convertido en prácticamente en darle voz a estos movimientos
de carácter social, a los movimientos sociales. Y ahorita pues hemos retomado la lucha de Mexicali Resiste para posicionarlo aquí en la región costa y pues ha dado resultados, ¿no? Porque hemos sensibilizado y otros medios han retomado este planteamiento aquí en la zona costa, que nosotros somos los más afectados y que los camaradas de Mexicali están dando la lucha por nosotros. Es correcto. Yo tengo entendido que tú nos digas, porque ahí en Ensenada hay un problema del agua, que ya están, hay tandeos, que hay gente que no tiene acceso al agua. ¿Cómo está ese tema ahí con ustedes? Porque tengo entendido que tú de manera directa interviniste en un amparo o no sé qué asunto, pero el hecho real es de que tú estás metida en este tema, para que nos informes, porque es muy importante. Aquí nosotros estamos entendiendo en el caso de Tijuana y en el caso de Rosarito, que ya ayer estábamos manejando, ya vimos dónde se va a construir en una zona habitacional. Se va a construir la supuesta desaladora, pero no tienen nada de impacto ambiental ni nada. Pero infórmanos tú de este movimiento que hay allí del agua, concretamente ahí en Ensenada. Sí, por favor. Nosotros ya tenemos una escasez de agua, pero yo sí me atrevo a decir, Héctor, con todo el conocimiento y ahora sí que con las pruebas, ¿no? El agua en Ensenada se especula. La CESPE especula a los ciudadanos y a los ciudadanos les dice no hay agua y nos restringe el uso, pero nos lo restringe con toda la intención, la alevosía y la ventaja, pues. Son actos criminales los que comete la CESPE en contra de la ciudadanía de Ensenada, sobre todo en épocas de mucho calor. A las colonias nos tandea, nos deja 3 días sin agua o solo nos las da en la noche. Por esa razón yo decía, porque ellos justifican la cuestión de la desaladora que ya tenemos nosotros aquí en Ensenada y que no se ha podido echar a andar y que supuestamente debió haber quedado desde hace 2 años lista y hoy por hoy todavía no está lista y todavía no funciona. Y ellos justificaban el hecho de que no había agua en Ensenada y por no haber agua en Ensenada tenían que construir la desalinizadora, que ahora sabemos que solo es desaladora. Fue provocado entonces, fue a propósito. Es provocado, por eso te digo, es un acto criminal el que comete la CESPE en contra de los ciudadanos de Ensenada, porque nos deja sin agua adrede, para justificar estos medios suyos, ¿no?, de la desalinizadora. Oye, o sea, Marisol, o sea que agua sí hay, porque lo estaba oyendo yo, que tú estás manejando unas cifras que supuestamente a ustedes como Ensenada les correspondían, creo que 8 millones. 9 millones y nada más les han dado no sé qué tanto. Infórmanos a ver sobre eso. Fíjate, concreto. ¿Sí? 9 millones desde 1974. Ah, caray, a ver. 1900. Entonces, calcúlale de esa fecha ahora. Ajá. Pero nunca ningún gobernador, ningún senador, ningún diputado por Ensenada, nadie le ha requerido esa cantidad de agua al gobierno del estado. Oye, Marisol, espérame, perdón. ¿Estos 9 millones son por año? Por año, es correcto. A Ensenada por año. Entonces, si hacemos el recuento del 74, es una millonada, entonces. Es una millonada de metros cúbicos que nos deben. Ah, ok. ¿Okay? Y que según Carlos Loyola Peterson, ya nos llegan a partir del 2014. ¿Sí? Él dijo en una entrevista que tuvo con varios ciudadanos de Ensenada, porque nosotros emprendimos, te digo, la lucha igual que Mexicali Resiste aquí en Ensenada por nuestra agua, desde enero de este año. Comenzamos la lucha, hicimos un plantón, estuvimos en plantón más de 8 meses, y tanto el gobernador como Carlos Loyola Peterson, que es el director de la CESPE, como Pablo Alejo López, que es el secretario de gobierno aquí en Ensenada, nos decían que nuestra lucha era inútil porque esa agua ya llegaba. No. Nosotros estábamos mal informados y que nosotros éramos prácticamente unos ignorantes porque esa agua ya llegaba, que no tenía ninguna razón de que estuviéramos ahí. Nos recibe, el gobernador nos habla porque una vez lo increpamos acá en la UABC y le dijimos, gobernador, ¿qué pasó con los 9 millones de metros cúbicos de agua? Ni la CEA, ni la CESPE, ni la CONAGUA saben de esa agua. Díganos dónde están, por dónde llegan, a quién benefician. Ah, caray, nos dice el gobernador, mira, yo te voy a concertar una cita con Carlos Loyola para que él te explique, porque él te tiene que explicar. Efectivamente vamos a la cita con Carlos Loyola Peterson en una muy bonita sala, todos nos explican, con un diagrama ahí de flujo muy bonito, y entonces al final le comentamos, danos esta información por escrito. Órale. Exactamente de las cantidades y los litros y las mediciones, etcétera.
Sí, Marisol, te mando un WhatsApp y ahí te voy a dar toda la información. Ese WhatsApp nunca llegó. No ha llegado todavía. 2 meses después me voy al amparo para que me dé contestación por escrito. Me conceden el amparo y le ordenan a él contestarme. Y me contesta, porque ya tenía que decir la verdad, ¿estás de acuerdo? Ya estaba ante una autoridad judicial federal. Ya no podía decir mentiras, ¿estás de acuerdo? Sí. Y dice, ok, no nos llegan los 9 millones, nos llegan 2 millones. 2 millones de metros cúbicos y esos 2 millones se reparten entre la industria, el comercio, el gobierno y las casas de habitación. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a continuar con la lucha porque no es justo que solo recibamos 2 millones de los 9 que necesita Ensenada, ¿no? Y que no los exijan, que nadie los pida, que ninguna autoridad los pida. Entonces, para mí son responsables todas las autoridades que desde 1974 han omitido para Ensenada esta agua. Y me parece que Ensenada tiene que ser indemnizada por esta omisión de tanta autoridad que ha pasado sin pena ni gloria y que han permitido que la CESPE, te digo, en un acto criminal, nos tandee diciéndonos que no hay agua. Oye, Marisol, entonces esto que estás hablando es muy, muy interesante y muy grave, ¿no? Sobre todo que fíjate que nosotros como medio no estábamos enterados en el sentido de esta manipulación de la información y es tan trascendental lo que estás diciendo. Fíjate que aquí no lo afortunado de los medios es que nos ven en Tecate, nos ven en Tijuana y nos ven en Rosarito y Ensenada, creo también. Sí. Y estamos en redes, pero esto es muy importante lo que tú estás diciendo. Y yo he venido retomando, Convergencia y Armando Avilés hemos venido retomando este tema y lo estamos dándole, desarrollándolo así como tema, ¿no? Como así de un trato como temático. Una investigación que se debe hacer. Metodológicamente, pero lo hacemos así como con entrevistas y todo esto. Exacto. En el caso concreto... Papeles, yo tengo los papeles, Qué bueno. Yo tengo la documentación que nos hizo llegar a través del juez de distrito, juez octavo de distrito en Ensenada. Ajá. Ahí la tengo, nada más que el juez octavo del distrito le ordenó a la CESPE que me notificara personalmente, que todos esos documentos me los hiciera llegar a mí, no a él. Dice, Oye, aquí la ciudadana entonces, es la que está pidiendo información, dásela a ella. Este asunto que estás llevando, que usted ganaste el amparo o lo metiste, ¿cómo está? Me estabas diciendo que te habías amparado, no te ha contestado. Promovimos el amparo para efecto de que la CESPE nos respondiera dónde estaban los 9 millones. Pero toda vez que no nos había dado contestación y Carlos Loyola acepta, dice él, es verdad que nos pidieron esa información y es verdad que nunca se los contestamos. Ya sabes, aducen cuestiones como de nunca la encontramos en su despacho, siempre cerrado. Falso, ¿no? Porque el Marisol, le dice, bueno, tú no la encontraste, pero nosotros sí. Pues lo que estás manejando es algo muy interesante, ¿eh? Claro. Traes ahí una bomba de tiempo para el gobierno, pero no sé qué utilización le estén dando ustedes porque mediáticamente esto pues es interesantísimo y me imagino que también jurídicamente tiene un procedimiento este hecho porque tú estás hablando ahí de demandar de daños y prejuicios. ¿Cómo se podría hacer esta demanda? Por ejemplo, porque estás hablando de un retraso de 1974 y ahí obviamente que también van involucrados también autoridades de todo tipo, priistas y muchos, ¿no? Que han pasado por el gobierno desde el 74. Está muy interesante esto. Otra cosa, por ejemplo, esta agua que le están regateando a ustedes, que no se la están dando, porque tengo entendido que al Valle de Guadalupe le mandan agua, ¿o cómo está ese asunto? A ver, actualiza. Fíjate, a ver, yo por le favor. pregunto a Carlos Loyola qué pasa con el agua del Valle, ¿no? Tenemos entendido que el Valle nos surtía a Ensenada. Ajá. Y dice, no, por los 9 millones de metros cúbicos que nos llegan del río Colorado, ya el Valle ya no nos da, porque además sus pozos ya se secaron. Ahora nosotros, a través del flujo inverso, le vamos a dar a Ensenada el agua que ya no le da el Valle. Por eso es que ya el Valle no nos está proveyendo de agua. O sea que no, porque en el Valle están igual. Yo hace pues algunos meses vino aquí Luis Hernández Navarro y nos invitaron ahí nos traíamos a dar una conferencia aquí en Tijuana. Sí. Y nos invitaron los ejidatarios de ahí del Porvenir y todos ellos, y se hizo una reunión ahí con Luis, y hizo toda una investigación y salió en la jornada nacional esta denuncia sobre la carencia del agua y cómo
no les dan agua. Ahí en el Valle de Guadalupe es una carencia enorme lo del agua, ahí no tienen agua, o sea, escasea el agua y hay muchísima agua. Marcas ni nada, pero lamentablemente para los ejidatarios que se dedican a sembrar sus parcelitas, etcétera, Sí. no hay agua, pero para las grandes empresas Vitivinícolas, sí. sí hay. Sí, no, es que es que este tema del agua es un tema muy interesante, ¿no? Muy escabroso, y qué bueno que ustedes la están retomando para irlo acuerpando como un planteamiento programático, ¿no? En términos, porque también tengo entendido, ya saliéndonos un poco de lo que es la entrevista del agua, no sé si quieres agregar más adelante de esto del agua para irnos a otros. Pues nada más que no vamos a cesar nosotros con la lucha, que es un compromiso que adquirimos con la sociedad de Ensenada y que le vamos a dar hasta las últimas consecuencias, porque sí nos parece grave, como tú lo has dejado claro, que la autoridad que se encarga de administrar el agua esté especulando con el líquido vital y que no entienda que el agua es un bien común y que no entienda que no podemos vender el agua, que el agua es un derecho de todos los seres humanos. No hablo nada más de los humanos, de todas las especies que habitan el planeta Tierra es el agua, entonces no pueden venderla y además le están especulando, y sabemos que las ganancias millonarias que para ellos les reporta no las van a dejar perder, pero nosotros vamos a enfrentarnos a un sistema que pues de por sí ya está bastante mal acreditado, ¿no? Ya sabemos cómo funciona, ya sabemos de la corruptela que se maneja al interior, y eso es lo que poco a poco a los ciudadanos nos toca ir desmenuzando, ¿sí? Que ya sabemos que son corruptos, sí, pero ahora hay que decirles el cómo, ¿no? Hay que decirnos, entre la ciudadanía hay que informarnos y decirnos, pues mira, también pasa esto, y mira, también hicieron esto, y etcétera, etcétera. Y esa es la parte que nosotros como ciudadanos queremos hacer, porque yo me parece que ya no es justo que jueguen con nosotros de esa forma y que nos usen a los ciudadanos de esa forma, ya no lo podemos permitir, ¿no? Sí, por lo que vemos, la CES ha sido la caja chica del gobierno panista para las campañas y para todo esto, ¿no? Y con agua. Pero aparte de eso, los latrocinios que han hecho, porque aquí andan unos abogados también haciendo un trabajo ahí, lo estaba oyendo el otro día, sobre la cuestión de los sueldos de la CES, que son de los más elevados que hay en toda la burocracia estatal. Salió un reportaje ahí en un periódico también, en un semanario, ¿te acuerdas? Ajá. Un semanario local ahí de Tijuana. Sí. Salió un reportaje muy interesante acerca de los sueldos que perciben. Sí, y entonces toda esta temática se podían englobar en un solo planteamiento, porque ese es el problema que hay, pues, de los sectarismos, y también, pues, tú sabes que todo el mundo tiene su corazoncito y es viable que la gente busque una proyección, pero que sería a través yo digo que tenemos que establecer puntos comunes en cuanto a la necesidad de establecer un frente común, y porque en este caso el enemigo es uno, el que está creando los latrocinios y que nos está quitando el agua y la está vendiendo y la está utilizando como una mercancía y está regalando el patrimonio, es el gobierno. Entonces ahí tenemos que cerrar filas: Ensenada, Tijuana, Rosarito, Mexicali, Tecate, San Quintín. Entonces ahí es donde entraría ya un criterio unitario, porque ese es el problema que hay de la gente que se oponen a veces al gobierno, que el gobierno tiene esa capacidad de parcelar los movimientos, de atomizarlos y negociar aparte. Yo creo que aquí la resistencia que ustedes están presentando, los compañeros de Mexicali Resiste y otros grupos, sí sería importante para aglutinar una organización estatal con ese carácter, incluso que el referente fuera la defensa del agua, pero no así en términos abstractos y generales, sino también concretos, porque aquí lo que me estás diciendo tú es una situación que en Ensenada la están viviendo bastante difícil, y que yo no creo que cualquier ensenadense, si tú le estás diciendo esto, vaya a enojarse. Al contrario, tiene que saber todos los ciudadanos de Ensenada de cómo la CES, de cómo están utilizando estos recursos, están depredando los recursos, ¿no? Malversando los recursos vitales, porque es una situación de una zona árida como es Baja California, pero no solamente que ellos agudizan el conflicto, ¿no? ¿O cómo la ves? Sí, no, definitivamente. Y tienes toda la razón con respecto a los temas de los movimientos sociales, porque así, ¿no? Nos separamos, nos juntamos, y eso no puede ser. Porque finalmente nuestro tema en común debería de ser la defensa del agua y de los bienes comunes en general.
como las playas, etcétera, que poco a poco nos las han ido quitando, nos han ido privatizando, donde también emprendimos una lucha legal, Sí. y ahí están pendientes por resolverse. Pero la cuestión aquí es que a mí me interesa mucho ver la situación de que la ciudadanía no se divida en torno al tema de la privatización del agua, porque debemos tener claro cómo está funcionando todo el sistema para que esto suceda. Es lamentable cómo en San Quintín ya el gobierno está interactuando para poder dividir a la sociedad. Sí, ya los convenció a San Quintín, porque yo miraba o sea, ya que el Fierro anduvo haciendo una brigada ya de investigación allá en San Quintín. Aquí lo entrevistamos también y pasamos los videos que subió, de cómo hay gente ahí que anda opinando, que están oponiendo, diciendo, ¿por qué vienen los de Mexicali? Ustedes tienen agua y nosotros no. Una actitud demasiado así infantil, ¿no? Híjole, bien no, pero triste, oye, y lo peor del caso. pero Marisol, yo no creo que sea tan infantil, ¿eh? Yo creo que traen boleto, esas gentes que andan ahí, uno que anda proyectándose ahí porque quiere hueso. La mayoría de esos tipos que andan ahí oponiéndose es gente que ya se les nota, ya están muy lampareados. Es gente que trae boleto, y trae boleto compartido, y trae boleto. No creo que sean espontáneos, no es gente ingenua. No, entonces yo creo nada. que no había ni que darles voz, pues, porque ellos están buscando un interés. Correcto. Y ahí obviamente son parte del gobierno, ¿no? Es correcto. Entonces no hay que confundirse. Yo creo que el objetivo es uno, aglutinar la defensa de los recursos del pueblo, el patrimonio del pueblo. Yo lo vengo manejando como el patrimonio del pueblo. Y que sientan los ciudadanos de San Quintín que evidentemente queremos que tengan agua de buena calidad, accesible y asequible, es lo que queremos, pero hay que ver dónde está el problema originario. Vamos viendo quién está vendiendo al agua en la agroindustria, permitiendo que nuestra agua se vaya virtualmente a los Estados Unidos, convertida en fresa, convertida en esto, convertida en... Nada se nos queda. Esa agua virtual, para otros países del mundo, el agua virtual se cuenta también, Uh-huh. El agua virtual que va dentro de las frutas, ¿no? Porque una fresa es pura agua, porque una lechuga es pura agua. Toda esa agua virtual, quiero que sepas que los demás países la contabilizan. Ajá. ¿En México eso no pasa? No, porque estamos, si estamos regalando los recursos naturales, el petróleo, las minerías. Perfecto. Oye, pues, y ellos, estos funcionarios ya no regalan a su mamá porque no tienen, ¿no? Porque la actitud que han adoptado, pues, no, es que es una situación intolerable, pero también nosotros lo hemos permitido, pues. Exacto, o sea, exacto, permanecimos dormidos por mucho no, tiempo. aparte de dormidos, Pero poco a poco hemos ido generando... divididos, por cuestiones y a veces por el carácter, porque aquel es de este partido, aquel él es del otro. Yo el otro día le decía hay gente que se maneja en las sectas, pues, del pasado. Nosotros venimos de movimientos de lucha social de los 70s, y somos gente ya, pues, estamos correteados en la lucha, e identificamos luego cuando alguien ya trae un rollo partidista, un rollo político, entonces a veces no es necesario, porque yo planteo la convergencia, decir, ok, cada quien plantee su tema, su programa de trabajo, pero comprométase con su programa de trabajo. O sea, llegan, tiran línea, llegan a una reunión, tiran línea, que es lo que pasó aquí con el movimiento de resistencia aquí en Tijuana. Se encaramaron esta movilización grande que se dio en enero contra el gasolinazo, acuérdate que movilizó a todo el estado. ¿Cómo no? Entonces hubo gente que ya formaron sus membretes y esto, y se lanzaron ante la masa a querer reclutar, a querer darle línea, y terminaron dividiendo y polarizando el movimiento. Ya la gente cuando sale espontáneamente tiene que ver claridad, sobre todo que no asustarlos, ¿me entiendes? Entonces es lo que pasó. Y ahorita pues estamos viendo las consecuencias, porque el gobierno tiene esa capacidad y por eso hace lo que hace, porque nosotros somos a veces responsables por la incapacidad de autocriticarnos, de corregir los métodos de reclutamiento y todo, ¿no? La falta de pensamiento crítico, sí, ¿no? Que no tenemos, claro. No, porque pues creemos que nuestro planteamiento es el mejor, y si alguien hace un planteamiento mejor, se lo carranceamos, se lo imitamos y ya lo sacamos como propio, porque es muy propio en nosotros los mexicanos de estarnos robando las ideas, de estar renovando los planteamientos, ¿verdad? Sí, es correcto, eso es correcto.
Pero pues bueno, vamos avanzando, vamos viendo las ventajas que hasta ahorita tenemos estos medios de comunicación ahora, el internet, las redes sociales que nos permiten, ¿no? Sí. Darnos cuenta de todo lo que está sucediendo y entonces investigar. Los ciudadanos tenemos que investigar y tenemos que formar nuestros propios criterios, ¿no? Ir más allá de la autoridad, porque si no estamos rebasados, pues si no se puede permitir que en una ciudad como en Ensenada, que dicen que tenemos la mayor cantidad de científicos per cápita, etcétera, etcétera, todavía estemos con este tipo de situaciones que tú comentas, ¿no? Donde permitimos el divisionismo, donde no nos permitimos aceptar y asimilar las informaciones, etcétera. Pero vamos bien, yo creo que nuestra intención es dar a conocer y generar conciencia. Marisol, para mí fue un honor tenerte de entrevistada, porque fue muy accidental la entrevista, pero sí estamos comprometidos para posteriores, porque yo creo que sí tienes mucho que aportar tú al movimiento de aquí en Baja California. Para Gracias, que nos gracias pusieras... a la orden, cuando gustes platicamos. Sí. Te voy a ir dando seguimiento de cómo Okay. va el amparo, cómo Perfecto. presentamos la demanda en contra de las demás autoridades por esta omisión que te comenté. ¿A un mensaje quisieras dar para que ya estamos en el final del programa? Pues nada más que la ciudadanía no deje que nos roben el agua, no dejen que nos privaticen el recurso, el líquido vital, y que luchemos juntos por esto para sacarlo adelante, ¿no? Sí. Ándale pues, Marisol, un abrazo y Igualmente. estamos en la lucha. Claro que Gracias. sí. Hasta luego. Bye. Bueno, yo creo que ya estamos al final de este programa. O sea, faltan buen rato todavía, según esto. Entonces, miren, ya terminamos con la entrevista. He estado un poquito así como accidentado. Estábamos hace rato viendo la entrevista. Esto era muy importante porque Marisol, la licenciada Marisol Pérez Prado, ha desarrollado una lucha, como ella le decía en la entrevista, ha desarrollado una lucha muy, muy tenaz. Y pues lo que pasa es que no la podemos localizar porque ella está trabajando, aunque no lo quisimos meter con el asunto de la entrevista, ¿no? Para no contaminar lo que es la lucha por el agua. Pero sí yo lo puedo decir. Ella está luchando por una candidatura independiente, no sé, ella se anda manejando y anda juntando firmas para ser una candidata independiente, y hay que saludar su decencia, ¿no? Porque en ningún momento dijo que andaba haciendo eso. Yo lo sé que anda reclutando, anda en la talacha sacando firmas para ser candidata independiente de un distrito ahí en Ensenada. Y es muy loable que este tipo de gentes, que este tipo de luchadores lleguen al Congreso. Lo que yo la vez les comentaba a los camaradas allá de Mexicali Resiste, que eso sería lo más viable, ¿no? Meter gente de lucha, gente comprometida con la lucha social al Congreso, y no esta bola de vagos que están llegando, como los que estábamos viendo hace rato en la entrevista, ¿no? Del Carlos Torres, que aparte de lo que decía, pues, de cómo ellos se robaron la tercera etapa del río Tijuana. Ahora el señor, fíjense nada más, ahorita lo que nos puso Carla y él la entrevista, el señor anda haciendo una propuesta. Primero este jueves, el día de mañana, van a hacer una propuesta de la tasa cero del impuesto predial para las organizaciones sociales, que ayer también la pasamos donde lo habían entrevistado, pero que hoy se complementó, todavía falta más esta entrevista, donde el señor habla de que en el vaso de la presa Abelardo L. Rodríguez van a hacer una especie de como invernadero, que van a empezar a plantar árboles. Si estos señores se robaron la tercera etapa del río Tijuana y la regalaron, la hipotecaron y le destruyeron a Tijuana, que era un pulmón para la ciudad de Tijuana, eso lo hicieron. Entonces, ¿por qué ahora? Y aparte de esto que está haciendo ahorita este señor, el problema del agua, que la licenciada Marisol Pérez Prado nos acaba de ilustrar, de cómo están manejando esta situación de los recursos del agua, de qué manera lo están haciendo, o sea, de manera tan desastrosa, ¿no? Eso es criminal, ella decía. ¿Y cómo es posible lo que nos mencionaba? Que desde 1974 le corresponden 9 millones de metros cúbicos a Ensenada y no le han dado, o sea, es más, hasta le están tandeando el agua. Y les deben, imagínense, del 74 a la fecha, el déficit de agua, todo lo que les deben. Entonces, cuestiones de esta naturaleza no pueden suceder ya en nuestro estado. Ya no podemos permitirlo. Si
si lo permitimos, o tenemos que recuperar nuestra dignidad como ciudadanos, nuestra capacidad de lucha. Y eso es lo que estamos aquí buscando, pues, en este programa, es que a veces estamos aquí constantemente, aquí alzando la voz, pero que no nos cansamos, ¿no? Porque tampoco desistimos, porque esa es la única forma de cambiar las cosas en este país, de que hagamos gente que pues, nosotros ya pues, estamos un poco ya, pues no tenemos los arrestos que tiene un joven, pero aquí andamos dando la lucha, ¿no? Y somos también, tenemos elementos que es la experiencia, ¿no? Que es lo que hemos adquirido a través de muchos años en la lucha y que conocemos por dónde van y por dónde no ir, ¿no? Y eso es lo que estamos, es la contribución que estamos haciendo nosotros y lo hacemos de la mejor manera. Entonces, el llamado es eso, pues, sobre todo a aquella gente que tiene capacidad, que tiene experiencia, a que se olviden de sus personalismos, de su egolatría, de su pequeño mundo, de sus pequeñas aspiraciones, y piensen de otra manera, piensen a un nivel de altura, a un nivel de altura de miras, que dejen su grupito, su partidito, su organizacioncita ahí pequeña, y que dejen que piensen ya en un nivel más amplio, que piensen no en abanderar un grupito de gente. Hay que abanderar los movimientos de masas, que el pueblo, encabecen al pueblo de Tijuana, encabecen al pueblo de Rosarito, encabecen al pueblo de Ensenada, y no se conformen con ir con un grupito de gente, ¿no? O sea, ese grado llega a la mediocridad. Hasta eso el gobierno nos ha medido, ¿no? Nos tiene ahí caracterizados. A la gente han fabricado millones de pobres, porque esos millones de pobres le garantizan que a la hora de ir a votar son carne de cañón, son carne electoral, ¿no? ¿Y qué? Porque les van a dar una despensita, les van a dar 500 pesos, 1000 pesos, depende, es como una fluctuación, como una mercancía, ¿no? La conciencia va como si metiera la bolsa de los valores, va a ir subiendo de valor o bajando, dependiendo. Pero ya lo están requiriendo ahí en producción, que llegamos al final de este programa. Armando Avilés les agradece Convergencia Informativa. Este programa se repite, no sé a qué horas, pero se repite. Hay por ahí como a las 3 de la mañana, creo, a veces. Entonces, les digo que pues estén pendientes, y un agradecimiento a Carlita, que le damos mucha lata y la ponemos ahí, la estresamos porque le decimos, ponle aquí, quítale allá, pero es muy eficiente. Y un saludo a ustedes y gracias, nos vemos el día de viernes, ya mañana no vengo. Gracias, muchas gracias y hasta pronto.